Hubo una noticia esta semana que me conmovió y le digo que me conmovió porque algunas veces llegamos a un nivel de insensibilidad ante la criminalidad en Puerto Rico que ya, pues, que nos digan que mataron a 5 o 6 en un fin de semana, como que lo tomamos como un escenario de guerra normal, o peor que un escenario de guerra, peor que Beirut, porque Puerto Rico está peor que Beirut, y no le prestamos la atención. Pero sí hubo una noticia que me impactó mucho y me preocupé un poco por los jóvenes y juveniles que hay en esta iglesia. Una joven de 17 años se embaraza de un hombre casado, desalmado, y posteriormente el hombre en cuestión, para evitar que ella pues tuviera a su hijo, decide asesinarla. Y si usted lee el relato, es un relato de profundo dolor, pero también del profundo problema que hay en Puerto Rico, precisamente con la sexualidad licenciosa. Yo quiero que ustedes me acompañen a 2 de Timoteo 2, versículos del 19 al 22. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, te damos gracias en esta tarde por tu palabra y te pedimos humildemente, en tu nombre santo, único y verdadero, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y llegues al corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, y guíanos en esta tarde para hablarle a tu iglesia. Perdona nuestros pecados, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Una de las grandes aportaciones, si podemos llamarla así, uno de los grandes dones que Dios ha dado a la humanidad, del cual Él fue el inventor, es el sexo. La sexualidad, no solamente desde el punto de vista de la procreación, sino también desde el punto de vista de la demostración de amor de una pareja y la recreación en sus cuerpos y en sus pasiones. Dios, que es el inventor del sexo, nos da este profundo don y al mismo tiempo como inventor nos da las reglas para los cuales nosotros podemos ejecutar la sexualidad. Lo primero que se nos entrega cuando compramos un automóvil nuevo es el libro de instrucciones. Aparte de la libreta de pagar, que usted la ve así y parece que no baja. El otro día estaba mirando ahora y me oye, dice, pero esto no baja. Se nos da un manual de instrucciones. Y se nos dice, esto es muy importante, que la garantía de nuestro automóvil está basada en el uso correcto del manual de instrucciones que se nos entrega. Ese automóvil tiene unas piezas específicas, tiene unos arreglos específicos, tiene unas revisiones específicas, las cuales si son violentadas, no podemos esperar que nuestro automóvil trabaje como debe trabajar. Nuestro Dios
el inventor del sexo, dio unas instrucciones para la sexualidad, para que la misma se llevara a cabo como Dios mandó, como Dios instruyó. Pero con la entrada del pecado, el manual de instrucciones a muchos se le perdió. Y por lo tanto, han establecido unas reglas, han establecido unas prácticas, han establecido unas costumbres que buscan, porque así ha sido la declaración general, la felicidad y el gusto de las personas, no importando que el manual de instrucciones diga lo contrario. Dentro de ese mundo de pecado, Dios tiene un pueblo. Dentro de la historia de la salvación, Dios ha separado un pueblo, siempre, desde Adán hasta hoy, el siglo XXI, Dios tiene un pueblo separado. Y Dios le exhorta a ese pueblo muchas cosas, y entre ellos la sexualidad. Por eso Pablo le dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, esta garantía. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios da un manual de instrucciones, aparte que es para toda la humanidad, para que la humanidad, si obedece la ley de Dios, viva feliz, al mismo tiempo el pueblo de Dios entienda que no solamente tiene que obedecer la ley de Dios, sino que son embajadores de la ley de Dios, del carácter de Dios, de la santidad de Dios. Por lo tanto, esa garantía que nos habla aquí el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, le está diciendo al pueblo de Dios que ustedes son un pueblo separado, distinto a la corriente del mundo, aquellos que son enemigos del manual de instrucciones, aquellos que quieren convertir lo sano, lo hermoso, en algo vil, en algo totalmente sucio. ¿Saben? La noticia decía que una joven de 17 años había sido embarazada por un hombre de su mismo sector, un hombre casado, pero aún más, un hombre que insistía en que ella abortara a su hijo. Yo quiero que usted vea cómo ocurre cuando se viola el manual de instrucciones. Cuando usted violenta el manual de instrucciones, usted va a buscar la forma de poner enchape tras enchape a la violación de lo que usted ha hecho. La solución de ese hombre malvado, era que adicional a la fornicación de parte de la joven y adicional al adulterio de parte de él, la solución era el aborto, el asesinato. Y entonces vemos que el manual de instrucciones es echado a un lado, la sexualidad se ve como un momento de placer pasajero, sin ningún compromiso, como fue el mandato de Dios, y cuando vienen las consecuencias, queremos rellenar el hueco, el problema, con otro pecado, otra violación al manual de instrucciones. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, quiero que sepa que aquellos que tienen el sello de Dios, aquellos que son señalados por Dios, aquellos que han sido electos por Dios, se apartan de la iniquidad, que luchan contra la iniquidad. Y añade el apóstol Pablo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y es interesante la imagen del apóstol Pablo, porque no es que ya tú eres de oro y ya tú eres de madera y por lo tanto ya están en unas, como dirían los hindúes, ¿verdad? En cada etapa, en cada casta,
y ya no tienen solución. No, el apóstol Pablo nos da ese ejemplo y añade en el versículo 21, así que si alguno se limpia, mire qué cosa tremenda la opción del apóstol Pablo, la petición que le hace el apóstol Pablo a Timoteo. Si alguno se limpia, si alguno trabaja con su vida, si alguno se entrega a Dios, si alguno está dispuesto a que la gloria de Dios sea proclamada, de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y aquí hay varias características que menciona el apóstol Pablo. Saben, la noticia, una noticia terrible, yo hermano. Usted ve cómo esa sexualidad desenfrenada, ese engaño de parte de ese hombre a una joven de 17 años, esa búsqueda de la sexualidad de parte de la joven, pues yo no voy a caer en la trampita esa tampoco, ¿yo? Porque yo le digo aquí a los padres, y se lo voy a volver a repetir, se lo he dicho otras veces, que si nosotros exponemos a nuestros hijos a la televisión malsana que hay en nuestro país, de esas novelas que, mire, yo lo más que vi fue Cristina Bazán y eso era un juego de niños a lo que nosotros estamos viendo en la televisión hoy de las novelas. Y exponemos a nuestros hijos a despertarlos sexualmente temprano, a la curiosidad sexual y a la búsqueda. Después no vengan donde mí. Pastor, tenemos que hablar. Esa es su responsabilidad como padres. Pero cuando violamos el manual de instrucciones, y entonces caemos en las opiniones, los otros días no, hace un mes y medio, estaba leyendo las opiniones de una actriz mexicana, Kay Castillo, sobre la sexualidad y sobre la iglesia, unas inmoralidades. Y entonces le contesta el otro inmoral de Ricky Martin y la felicita. Pues que usted puede esperar de dos inmorales. Pero entonces no entendemos un fenómeno importante socioeconómico. Todas esas personas que hablan de sexualidad así libre, de experimentar la sexualidad contraria al manual de instrucciones, de intercambiar parejas, de hablarnos del lesbianismo y hablarnos del homosexualismo como si fuera algo normal. Son muchas de esas personas con muchos recursos económicos, ¿oyó? Que cuando enfrentan una enfermedad tienen los mejores médicos, las mejores atenciones, mientras le dicen a la sociedad, a los pobres, a aquellos que no tienen acceso a los mejores médicos y a las mejores medicinas, sé libre, haz lo que quieras, violenta la ley de Dios. A mí no me importa porque yo tengo los mejores médicos, allá tú. Y nos enseñan a través de las novelas, a través de Hollywood, que la sexualidad antes del matrimonio, que puede producir hijos. Tú verás que todo esto termina bien y todos vamos a salir bien aquí. Ten todos los hijos que te dé la gana. Y encontramos madres adolescentes con 3, 4, 5 hijos de 3 hombres diferentes, violentando la ley de Dios. Y después, ¿quién tiene que bregar con eso? No me diga el Estado, usted y yo, ¿o yo? Y usted dice, ¿por qué usted y yo? El Estado va a bregar con ellos, pero usted tiene que pagar las contribuciones para que el Estado bregue con eso. ¿O yo? La violencia de la ley de Dios y del manual de instrucciones siempre tendrá consecuencias funestas. No acepto excusa de padres que me digan a mí que no pueden evitar que sus hijos vean novelas. No puedo aceptar esa excusa, hermano. Yo veía en mi casa lo que mi madre decía que tenía que ver. Y eso es lo que hay. Si no te gusta, mira lo que vas a hacer. Pero hoy es violencia contra el niño. Lo confunde la cabecita. Y tenemos una sociedad sensual. Tenemos una sociedad libertina. Tenemos una sociedad de consecuencias funestas para nuestro país. Y eso yo quiero que usted lo entienda.
No lo resuelve ningún político. No lo va a resolver ningún político. Dice el apóstol Pablo, si te limpias de estas cosas será instrumento para honra. Vas a honrar a Dios, pero vas a honrar a tus padres, vas a honrar a la sociedad en que vives, vas a honrarte como ser humano. Yo le digo a los jóvenes y los juveniles de esta iglesia que sus padres son sus orientadores, que su iglesia es su orientadora, que hay un manual de instrucciones que no puede ser violado. Añade el apóstol Pablo, para honra y santificado, porque tú vas a estar en todos tus sentidos, totalmente orientado a la verdad. Y por lo tanto, si estás en todos tus sentidos y estás orientado hacia la verdad y a la santificación, el apóstol Pablo dice que serás útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sabe? Esta joven de 17 años, cuando vio que su engañador quería que ella abortara, ella fue donde su madre y su padre. Por eso la historia se vuelve tan terrible. Y le dice a su mamá lo que pasó, que tenía 2 meses de embarazo y que el fulano, el término que utilizan, ¿verdad?, los puertorriqueños, quería que se lo sacara y yo no lo quiero hacer. Y su madre, que es enfermera, la orientó, ya habían ido a los diferentes departamentos en relación a una madre soltera, pero este hombre desalmado quería ocultar su pecado, no quería hacerse responsable de la criatura. ¿Sabe lo que acompaña a una sexualidad irresponsable? Regularmente, y me perdonan los varones, pero regularmente una sexualidad irresponsable, los varones son unos cobardes, que cuando llega la hora de la verdad, ponen esa reversa y rompen la transmisión y no asumen su responsabilidad como padres. Y eso lo vemos a cada rato en Puerto Rico. Hay otros que sí, pero un % alto que no. Y cuando los jóvenes juveniles aquí, que yo sé que están bombardeados todo el tiempo, en la escuela, en las conversaciones, todo el tiempo en la curiosidad sexual, entiendan que si ustedes no limpian y se convierten en instrumentos de Dios, van a tener que ser responsables de hijos a los 16, a los 17 años, madres solteras, porque han pasado el límite que Dios ha establecido en contra de una sexualidad irresponsable y van a ser menos útiles al Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, límpiense para que sean útiles al Señor, sean fieles a Dios. Añade el apóstol Pablo, el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. ¿Sabe algo? Esto lo hemos dicho 1000 veces, así que óigalo 1001. La sexualidad la lleva usted ahí, allá adentro, con todas las razones fisiológicas y psicológicas. Es una fuerza avasalladora. Dios es el inventor, porque Dios nos ama profundamente y quería que gozáramos de nuestra humanidad y de nuestra sexualidad. Y algunas veces nos podemos confundir. ¿Cómo es posible que Dios sea el inventor de algo donde nuestras pasiones se desbordan y nuestras inhibiciones desaparecen en una entrega total, en un acto sexual, pero allí en el acto sexual correcto, en el acto sexual de la ley de Dios, allí está Dios, porque Dios es el inventor del sexo? Y yo le digo a los jóvenes que no digan nunca, mira, a mí no me va a pasar porque yo soy fuerte. Mentira. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye, corre, sal corriendo de las pasiones juveniles. A los padres le digo, amen a sus hijos. Hermano, en Puerto Rico tenemos un refrán, con la boca es un mamey.
demuestre amor a sus hijos. Que cuando su hijo salga de la escuela, escúcheme, quiera ir a su casa. Porque allí están sus padres que los aman y los protegen y los alimentan. Porque allí están sus padres que los apoyan. Abracen a sus hijos. Díganle que los ama. Porque muchas veces esa búsqueda de cariño, esa búsqueda de llenar ese vacío, los jóvenes lo buscan en lugares equivocados. Y los seres humanos, principalmente los hombres, ¿me están oyendo los hombres? Principalmente los hombres saben cómo hablar y saben dónde tocar. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, o sea, lo correcto. ¿Qué es la palabra justicia? Dar a cada cual lo que merece. Sigue lo correcto. Hay una manía. Yo he estado leyendo mucho de soltería en estos últimos 3 o 4 meses, de la soltería, etcétera, etcétera. Y hay una práctica, hay una costumbre, es generalizada en la sociedad industrial, en las sociedades industriales, las sociedades capitalistas de mucho progreso, o aparente progreso, ¿verdad? Y es que los hombres y las mujeres retrasan el matrimonio. No me malinterprete, no es que no consiguen pareja, retrasan el matrimonio. Son dos cosas muy diferentes. Y lo interesante es que he visto padres exhortando a sus hijos a que no se casen. Padres cristianos. ¿Sabe algo? A los padres le digo, sus hijos son seres sexuales como usted. ¿Oyó? Tienen las mismas pasiones, tienen los mismos problemas con la sexualidad, tienen las mismas tentaciones. Y el sexo fue hecho para el matrimonio y para disfrutarlo en el matrimonio. Si usted exhorta a sus hijos a retrasar sus matrimonios por razones que no son bíblicas, usted lo está tirando a la fornicación, porque usted no tiene una cámara de 24 horas para estar con ellos. No me venga con ese cuento. Mis padres me exhortaban que me casara, no sé por qué. Oiga, y yo me fui a la universidad, estaba en el Colegio Universitario de Calley estudiando, pero ya yo me quería casar y estuve un año y ni quise estudiar y me fui a trabajar para casarme. Fue una decisión apresurada, no porque Dios me dio una esposa tremenda, que es la que tengo ahora, hace 30 años, sino porque la pasamos muy difícil, sin haber terminado nuestros estudios. Pero siempre tuve en meta el matrimonio. Y cuando exhortamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, yo tenía una abuela, la abuela materna mía, me decía, no te cases, mi hijo, no te cases. No te cases. Mi abuela tuvo 14 hijos, por eso yo creo que me dijo, no te cases. No te cases y no te cases. Y yo loco de casarme. Porque entendía, ya yo era creyente, entendía que la pasión que yo tenía, normal, sexual, ¿verdad? Aparte de la compañía, ¿verdad? Tenía que ser satisfecha en el matrimonio. Eso yo lo tenía claro. Y algunas veces creemos que nuestros hijos son asexuales. Todavía los vemos como bebés jugando con pelotitas, jugando yo no sé con qué. Usted está errado, hermano. Usted está errado. Posiblemente su hijo, como yo lo hacía, ¿usted cree que yo mostraba mi sexualidad delante de mis padres? Jamás. ¿Usted cree que yo le mostraba a mis padres mi deseo sexual? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pero eso ardía por dentro de mí y arde por dentro de tus hijos. No te lo van a mostrar. Dios ha establecido las reglas, el manual de instrucciones. Por eso dice, sigue lo correcto, sigue la justicia, la fe, confía en Dios. Confía en Dios. No tengan miedo. El creador, el inventor del sexo, Él sabe cómo poner las fichas. Sigue el amor y la paz. Vive tranquilo, lo quiere decir el apóstol Pablo a Timoteo. Confía en Dios y vive tranquilo en el amor y en la paz.
porque todo eso se une para que tengas un corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sabe, hermano? Yo no sé cómo la joven volvió a ver a ese hombre, pero en la última conversación que tuvo con él, él la asesinó. Y como hombre cobarde al fin, la madre de la joven lo llama y le dice, no, yo no le he visto, mire, yo le juro que no le he visto. Ay, los juramentos. Yo digo a las jóvenes de esta iglesia, las juveniles de esta iglesia, tenga cuidado con los juramentos de los hombres. Por eso es que la Biblia nos exhorta a buscar cristianos para nuestro matrimonio, creyentes. Y él le juraba, pero en una, él tiene el cadáver en la guagua con esa sangre fría y cae en un canal que la guagua no puede salir. Y va donde los vecinos, mire qué sangre fría, para que lo ayuden a sacar la guagua. Y ahí llega la madre, y llega creo que el hermano de la muchacha, y él la dice, ¿tú tienes? Y dice, no, mire, y dice la noticia, mire la profundidad de violentar el manual de instrucciones, que él se le arrodilló y le dijo, yo te juro que yo no la tengo. Pero el hermano no le creyó, y como la guagua estaba entintada, él tomó un bate y le rompió los cristales a la guagua. Y allí estaba el cadáver. Y la madre, que es enfermera, se acercó, le tomó los signos vitales. Los vecinos se reunieron, le dieron una pela. Cuando violentamos la sexualidad que Dios ha puesto, cuando buscamos lo que no tenemos que buscar, en el tiempo que no lo tenemos que buscar, yo le digo a los jóvenes de esta iglesia, le digo a los padres, que nosotros tenemos que ser abiertos con nuestros hijos, que tenemos que soltar, que tenemos que prohibirle a nuestros hijos ver unas cosas. Hay un tiempo para despertar la sexualidad, va a llegar ese tiempo, pero el inventor del sexo, nuestro Dios, puso las reglas de juego. Nosotros tenemos a nuestros hijos para que tengan un corazón limpio delante del Señor, como dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, porque queremos que huyan de las pasiones juveniles, porque busquen una pareja idónea para ellos. Es una sociedad difícil de conseguirla, pero no imposible. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten fe, sigue lo correcto y ten fe. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros criamos a nuestros hijos en el Señor, cuando ejercemos la disciplina como es, algunos me dirán, porque me lo han dicho, pastor, yo lo hice y mi hija, pastor, yo lo hice y mi hijo. Usted cumplió, hermano. Usted cumplió lo que dice la Escritura. Ya es problema del Señor. Pero yo le aseguro que si tiene el sello de Dios, tarde o temprano, se apartará de la iniquidad. Amén.